Muy buenos días chicos, hoy vamos a dar inicio a una nueva clase de salud pública. Quien les habla, Gabriela Inés Villordo de la Comisión 3. Hoy vamos a ver animales de laboratorio o animales de experimentación. Los objetivos de esta clase van a ser generar nuevos conocimientos sobre animales de laboratorio y animales de experimentación, que en muchos casos solemos confundir qué es uno y qué es otro, y conocer cuáles son los animales más utilizados en experimentación, sus usos, la biología, el comportamiento, las cuestiones de mantenimiento y cuidado que hay que tener con cada uno de estos animales. También vamos a ver un poquito de bioterio y de tipos de bioterio. Para iniciar con lo que es animales de experimentación, tenemos, antes de iniciar vamos a hablar un poquito de lo que es la experimentación animal y de ahí vamos a poder partir a lo que son los animales de experimentación o animales de laboratorio. La experimentación animal es una actividad que va a estar destinada a evidenciar fenómenos biológicos sobre especies animales determinadas. En definitiva, va a ser toda acción de carácter científico o experimental que puede llegar a tener un ataque al estado de bienestar de ese animal, ¿sí? Y así tenemos que animal de experimentación va a ser aquel animal que ha sido criado con un fin específico a investigar, procedentes de establecimientos registrados y autorizados. Y animal de laboratorio va a ser aquel animal o cualquier animal que se mantiene bajo condiciones determinadas y se utiliza con fines científicos. Acá parece que estoy diciendo prácticamente lo mismo, pero vamos a ver un poquito más en detalle, ¿sí? Tenemos entonces que un animal de laboratorio va a ser aquel animal que va a ser engendrado, va a ser producido y va a ser criado en condiciones controladas, que vamos a tener una información sistemática de los datos de ese animal en particular, vamos a tener antecedentes genéticos, antecedentes microbiológicos en algunos casos, y que ese animal va a estar ahí en ese laboratorio, ¿sí? Va a estar producido en condiciones controladas. Animal de experimentación va a ser aquel animal que va a estar criado con un fin específico para investigar, ¿sí? Van a ser aquellos animales que van a estar o son procedentes de establecimientos registrados y autorizados. Nuevamente seguimos con algo medianamente confuso esto, ¿sí? Pero en definitiva, los animales de laboratorio que son criados en condiciones controladas pueden llegar a ser animales de experimentación, es decir, que un animalito que está siendo criado en un laboratorio pueda llegar en algún momento a ser utilizado para algún fin específico para investigar, ¿sí? Tenemos entonces que los establecimientos para utilizar los animales de experimentación deben estar registrados y autorizados. Y en definitiva, numerosos son los animales de laboratorio y numerosos son los animales que pueden ser utilizados como experimentación, ¿sí? No todos los animales de laboratorio van a terminar siendo animales de experimentación, ¿sí? Porque puede ser, por ejemplo, que una rata o un ratón ha sido criado en un laboratorio en particular, en un bioterio, ¿sí? Ahora vamos a ver específicamente qué significa bioterio, qué se trata el bioterio, pero en definitiva, no todo
no toda rata va a ser utilizada como animal de experimentación, sea el caso de que no se la necesite por X motivo. Esa rata o ratón que ha sido criado en ese bioterio nunca fue requerido para investigar nada, entonces ese animalito va a seguir siendo animal de laboratorio, pero nunca va a pasar a ser un animal de experimentación. Bueno, los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, en general la gran mayoría de ellos son ratas y ratones. Fíjense que acá tenemos en este diagrama que son los más utilizados en cuanto al porcentaje, ¿sí? Pero esto se debe a que tanto las ratas como los ratones tienen una biología conocida, tienen fácil manejo, tienen características de sus altas tasas de productividad, pero en definitiva lo que más hace importante a este tipo de animalitos es que se conoce todo lo que es su material genético, ¿sí? Esto es lo más importante y por lo cual se utilizan las ratas y los ratones para hacer uso de ellas para la experimentación. Bueno, los usos de estos animales de experimentación van a ser investigación fundamental que incrementa el conocimiento sin aplicaciones prácticas inmediatas. También se van a utilizar para investigación aplicada, como por ejemplo para pruebas de medicina de uso animal o de uso humano, para investigación de enfermedades humanas y animales. También van a ser utilizados para producción y control de calidad de medicinas, para producción de vacunas, para obtención de anticuerpos, para pruebas toxicológicas. También pueden ser utilizadas para diagnóstico de enfermedades, muy importante. Y también son utilizados para educación y entrenamiento. Así tenemos que los usos son muy amplios de estos animales de experimentación y en general el mayor porcentaje de usos de estos animales va a ser para estudio de biología fundamental, de medicina biológica, para investigación y desarrollo en medicina, en veterinaria, en odontología. Son las ramas que utilizan más los animales de experimentación. Y estos animales de laboratorio se pueden clasificar o tienen una clasificación microbiológica y también una clasificación de acuerdo a su tipo genético, ¿sí? La clasificación microbiológica tenemos a que estos animales de laboratorio son clasificados en indefinidos, en animales convencionales, en animales libres de patógenos específicos, en axénicos o genobiotes. De acuerdo al tipo genético, tenemos que pueden ser conformados mediante colonias exocriadas o cepas consanguíneas, es decir, que se realiza un cruzamiento ya genético que se conoce. También puede haber híbridos transgénicos. Y dentro de la clasificación microbiológica, que es la que más nos importa, tenemos aquellos animales de laboratorio indefinidos, que en definitiva se clasifican de esa manera porque se crían y se mantienen en sistemas abiertos. Estos sistemas en general siempre están contaminados, no tienen un control microbiológico adecuado, muchas veces llegan a tener parásitos o cualquier otro tipo de enfermedad zoonótica que puedan llegar a transmitir, ¿sí? En este caso estos son los menos recomendados obviamente para una experimentación en cuanto a lo que es investigación científica, ¿sí? Después tenemos los animales convencionales o libres de zoonosis, que son criados bajo barreras sanitarias
no absolutas, pero con la flora normal, ¿sí? En general estos son los más comunes que se pueden obtener para realizar cualquier tipo de experimentación con estos animales de laboratorio. Después tenemos los animales libres de patógenos específicos, que son aquellos que están criados bajo un sistema de barreras sanitarias estrictas. Ahora vamos a ver un ejemplo de ratones desnudos, se llaman, o ratones nud, que está dentro de esta clasificación microbiológica y que las condiciones como para criarlos son muy estrictas, tienen barreras sanitarias muy estrictas, porque en general solamente tienen una flora intestinal normal y hay una lista innumerable de determinados patógenos con los cuales ellos tienen que estar libres. Esto es un ejemplo, hay millones. Después tenemos a los animales axénicos, que son aquellos animales de laboratorios libres de toda forma de vida detectable, que son mantenidos en sistemas de esterilidad, tanto macro ambiente como microambiente. Ahora vamos a ver específicamente a qué hago referencia cuando menciono macroambiente o microambiente, que inclusive se producen por histerectomía, como para que no afecte la flora de la madre, ¿sí? Que la flora de la madre ya no intervenga en este animal de laboratorio en particular. Y después tenemos aquellos animales de laboratorio genobiotes, que son axénicos, a los que se le ha puesto en contacto con uno, o en general siempre suelen ser de a uno, los cultivos de microorganismos, para que se pueda conocer la carga de microorganismos que tengan, y de acuerdo a la carga que tengan, la experimentación que quieran realizar con ese tipo de animal de laboratorio. Bueno, luego tenemos al modelo experimental. El modelo experimental va a ser una especie animal que por sus características fisioanatómicas es seleccionado para conocer la reacción de un organismo frente a una agresión. En definitiva, el modelo experimental es una especie animal que siempre va a estar determinado por lo que quiera investigar el grupo de investigadores o el investigador en particular. Siempre el modelo experimental o la especie animal que se elija para realizar algún tipo de experimentación va a estar acorde al tipo de investigación que quiera realizar y a lo que quiera obtener como resultado, obviamente viendo las características de ese animal de experimentación en particular, porque como vieron tenemos muchos tipos de animales de experimentación y siempre va a depender del uso de uno o de otro, de lo que yo quiera llegar a obtener de resultados en mi experimentación o en mi investigación. Así tenemos que los parámetros de elección para este modelo experimental van a ser la elección de la especie, como dije con anterioridad, siempre va a depender del investigador, ¿sí? Y de lo que yo quiera realizar en mi investigación. También voy a seleccionar la cepa, como dije con anterioridad, estas especies animales son muy conocidas genéticamente, entonces ya se sabe previamente a qué puedo llegar a usar para obtener X resultados, ¿sí? También va a depender de la selección del tipo de estructura genética dada por el sistema de crías, si necesito endocrías o exocrías, de la selección de la calidad del animal,
basándonos en el estatus sanitario, como vimos con anterioridad. Si yo necesito de alguna experimentación para realizar con algún tipo de ratones y necesito específicamente realizar investigación para algún microorganismo en particular, entonces voy a utilizar diferentes tipos de estatus sanitario, es decir, de la clasificación microbiológica que vimos con anterioridad. Y vamos un poquito a las características generales de las especies comunes de animales de laboratorio. Tenemos que la gran mayoría, como vimos en el diagrama, la gran mayoría de los animales de experimentación son roedores. Entonces ahora vamos a ver un poquito de cada uno de ellos, de estas características que tienen los roedores como animales de experimentación. Entonces, vamos a ver un poquito la taxonomía de estos animales. Tenemos que pertenecen a la clase Mammalia, al orden Rodentia, suborden Miomorpha, y también tenemos otro suborden, pero vamos a ver primero el suborden Miomorpha, donde tenemos dos familias, la familia Muridae y la familia Chrysetidae. Dentro de la familia Muridae tenemos dos géneros, el género Mus y el género Ratus. Esto capaz que ya les suena de otras materias, ¿sí? Ya les suena de zoología o en general de zoología. Vamos a ver las características generales de esta familia. Tienen visión pobre, no tienen reflejo del vómito, tienen la cola como función de termorregulación y de equilibrio, ¿sí? Y tienen un sentido de la audición y el tacto muy agudo y el olfato muy desarrollado. Y presentan además una glándula de Harder, que a ver si recuerdan un poquito la glándula de Harder, quizás algunos sí, quizás otros no. Es una glándula que se encuentra en los ojos, ¿sí? Y que esta glándula lo que nos va a permitir es observar diferentes tipos de trastornos de estrés, porque mediante la secreción de la misma, que es una secreción de color rojiza, ¿sí?, se puede llegar a determinar que esa rata, en general es más común verlos en las ratas, está teniendo algún tipo de estrés o está teniendo algún tipo de afección a nivel de todo lo que es su cuerpo en particular, ¿sí? También lo que es la alimentación son omnívoros, tienen hábitos nocturnos y en general son sociables. En cuanto a la biología, tenemos que el sistema digestivo de esta familia tienen incisivos de crecimiento continuo, no presentan caninos, con lo que se conforma un espacio denominado diastema entre los incisivos y los molares. Tenemos que el sistema reproductor va a haber una diferenciación entre los sexos, donde la distancia del ano con la entrada de lo que es el sistema genitourinario va a ser mayor en machos de lo que es en las hembras. Las hembras son poliéstricas continuas, los machos tienen testículos abdominales o escrotales y tienen un promedio de camada de 4 a 8 crías, y fíjense que la gestación tan solo dura de 18 a 21 días, ¿sí? Con lo cual es muy importante su alta tasa de reproductividad para utilizarlos como animales de experimentación. Después tenemos que el uso como animales de laboratorio constituyen más del 90% de las especies de elección para investigación.
Y las cepas más utilizadas, tenemos innumerable cantidad de cepas. Acá solamente hay algunas. En general, esta es el roedor que les mencioné con anterioridad, el ratón desnudo o el ratón nude. Es el que necesita sí o sí de condiciones del bioterio, que vamos a ver un poquito más adelante, de condiciones del bioterio que sean específicos para este tipo de roedor, porque genéticamente ya es un roedor que ha sido modificado y que es inmunodeprimido, ¿sí? No tiene la capacidad de producir células T. Entonces es genéticamente modificado. Después tenemos roedores, el ratón Balcé, que es otra cepa, que es muy utilizada para enfermedades cardiovasculares, para toxicología, para farmacología. También tenemos a los ratones C57BL6, que tienen una baja susceptibilidad a tumores y se los usa para biología cardiovascular, para biologías del desarrollo, para diabetes, para estudios de obesidad. Y la característica que tienen es la coloración, que es diferente al resto, que fíjense que tiene una coloración oscura. Después tenemos las ratas Wistar, que son muy utilizadas para estudios de teratología, para estudios de cáncer. Estas ratas en general son muy movedizas, por decirlo. Tienen la característica de ser un poco, en algunos casos, ser un poco agresivas, y por ser un poco indóciles para manejar, de acuerdo siempre al bioterio, de acuerdo a la cepa en particular, y hay algunas que salen más buenitas, por decirlo. Tenemos a estas ratas que pueden llegar a pesar hasta 600 gramos en algunos casos. Después tenemos al Spray Darling, que es una cepa que está originada de la rata Wistar, que son mucho más dóciles, que se las desarrolló también específicamente y se las usa mucho más porque son mucho más tranquilas que las ratas Wistar. Y en general se utilizan mucho para todos los estudios que sean de daño neuronal, de terapia genética, de diferenciación neuronal, de deterioro de la memoria, ¿sí? Y así hay innumerables cepas de roedores con los cuales se pueden utilizar de acuerdo al tipo de investigación que el investigador o el grupo de investigadores quiera realizar. Bueno, ahora vamos a ver a los hámster. Así tenemos que pertenecen a la clase Mammalia, orden Rodentia, suborden Myomorpha, familia Chrysetidae y el género Mesochrysetus, donde está la especie del hámster. Los hámsters tienen visión pobre, no distinguen colores, tienen el tacto muy desarrollado, el olfato muy desarrollado, también el gusto, y son de hábitos nocturnos. En cuanto al sistema digestivo, es similar al de las ratas y los ratones, solamente que tiene la diferencia de poseer los abasones, que son los sacos bucales que le permiten guardar no solo material para construir su casa, sino también guardan mucha cantidad de comida, ¿sí? Que están ubicados a ambos lados de las mejillas, por decirlo. El estómago de estos roedores está dividido en dos partes. Una carece de glándulas, donde la comida se fermenta, y otra es una parte glandular, donde se producen todos los jugos gástricos y tienen el ciego muy desarrollado. En cuanto a lo que es el sistema reproductor, sigue habiendo diferenciación entre sexos. Hay una distancia anogenital mayor en machos y
La hembra es poliéstrica estacional, con lo que hace que el promedio de camada que tenga es de aproximadamente de 4 a 8 crías, y fíjense que es muy grande también, y que con lo cual permite que este animal se pueda utilizar también como animales de experimentación. Los usos son en inmunología, en estudio de caries, en nutrición, en teratología, en citología e histología, y la cepa más utilizada es la Mesocricetus aureatus o el hámster dorado. También se usa mucho para estudios de leishmaniosis, por ejemplo. Es lo que utilizaban ahí en la Facultad de Veterinaria. Luego tenemos a los cobayos. Fíjense que pertenecen a la clase Mammalia, orden Rodentia, suborden Hystricomorpha, familia Capidae. Las características generales de los cobayos es que tienen una visión desarrollada para distinguir colores. Tienen una audición y un olfato muy desarrollado, y como sabrán, algunos sabrán, otros no, ellos vocalizan mucho. En todo momento están vocalizando, captan tonos agudos mejor que los humanos y rechazan algunos alimentos, en general los muy dulces o muy amargos, porque tienen la capacidad de tener papilas gustativas también. Tienen hábitos crepusculares. Luego tenemos al que el sistema digestivo va a ser similar al de las ratas y los ratones, con la diferencia de que el estómago es enteramente glandular y el ciego es muy grande. El sistema reproductor también hay diferenciación entre sexos. La hembra es poliéstrica no estacional. Los machos tienen testículos extraabdominales y el promedio de camada es un poco menor, tienen de 2 a 4 crías aproximadamente. La cepa más utilizada es la Cavia porcellus como animal de experimentación, y se lo usa para estudios de inmunología, estudios genéticos, oncología, estudios bioquímicos, toxicológicos y farmacológicos. Y vamos a lo que son los conejos. Los conejos, la taxonomía de ellos pertenecen a la clase mamífera, orden Lagomorpha, y tenemos dos géneros, el género Leporidae y el género Oryctolagus, con la especie Cuniculus. Las características generales tenemos que tienen una visión tridimensional por la posición que tienen colocados los ojos, no reconocen colores, que solamente pueden distinguir entre el verde y el rojo, tienen tacto desarrollado, audición desarrollada. La característica que tienen los conejos para trabajar con ellos en el laboratorio o en el bioterio, como vamos a ver ahora, es que tienen la capacidad en algunos casos, muy pocos suelen ser los que son dóciles, más bien son animales asustadizos. Y otra característica muy importante para poder trabajar con los conejos es que todo lo que es el esqueleto del conejo tiene mucha menor radiodensidad. Es decir, si uno coloca una radiografía de un conejo y la compara con la de un gato, se nota a simple vista que la composición del hueso de los conejos es de mucha menor densidad, con lo cual hace que con estos animales, cuando estos animales se asustan y dan esas patadas, ¿sí? Como que quieran defenderse con las patas traseras, en muchos casos hay que tener mucho cuidado con el manejo de estos animales dentro del bioterio, por algún tipo de accidente que pueda llegar a ocurrir y que pueda provocar fracturas en el animal.
No así sucede con lo que son los animales que vimos con anterioridad, que como son un poco más pequeños y en general son dóciles, se puede trabajar mucho mejor. Pero hay que ver mucho, en el caso de los conejos, el tema de el manejo. Es muy importante el manejo dentro del bioterio para trabajar con los conejos específicamente. Bueno, el sistema digestivo de los conejos tiene el ciego muy desarrollado y se diferencian de los roedores porque tienen un segundo par de incisivos por detrás de los primeros, y que estos obviamente tienen, como los otros roedores, tienen sí o sí que desgastarse constantemente para poder evitar futuros inconvenientes de no poder comer, ¿sí? Sí o sí necesitan sus desgastes dentarios. El sistema reproductor tiene diferenciación entre ambos sexos, la distancia anogenital es mayor en machos. Tenemos que las hembras son poliéstricas continuas. También otra característica de diferenciación de la hembra con respecto al macho es que tienen por debajo de lo que es la cara del animal, es decir, en el cuello, las hembras van a tener un abultamiento de pelos y de piel, porque ellas utilizan esos pelos, se van arrancando las hembras para poder utilizar para hacer las camas, ¿sí? Para hacer sus nidos cuando tengan que tener sus camadas. El promedio de camadas es de 2 a 4 crías. Son innumerables los usos que tienen como animal de laboratorio los conejos. En general se usan como para preparación de antisueros, se usan para investigación de cirugía cardiovascular, para estudios de hipertensión, de teratología, de arteriosclerosis. También se usan para serología, para investigación de enfermedades infecciosas e inmunológicas. Se usan mucho también para determinar pirógenos de preparados farmacéuticos, ¿sí? Y también se lo utilizan con fines pedagógicos. Las razas más utilizadas van a ser el neozelandés, que es el conejo todo blanquito, que generalmente es el albino por el color de los ojos. Se usa también el holandés, que es el conejo blanco con negro, con coloración negra en el cuerpo, y también se usa el californiano, que es el conejo blanco con las orejitas negras y la puntita de la nariz negra. Después tenemos otros modelos de animales de experimentación, donde tenemos al mono, que se utiliza mucho para enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas. Tenemos también a rumiantes, que se utilizan mucho para estudios de técnicas quirúrgicas, para trasplantes, para enfermedades autoinmunos renales, para la comprensión de la fisiología en lactación, en el desarrollo de un corazón artificial, para embriología, para metabolismo óseo. Tenemos al cerdo, que por su parecido anatómico gastrointestinal se usa mucho para investigación de todo lo que tenga que ver con estudios a nivel de todo lo que es gastrointestinal, ¿sí? Para investigación de odontología, de deficiencia de vitamina, de toxicología, de enfermedades cardiovasculares, y se los usa mucho en cirugía cardiovascular experimental. Ustedes habrán visto esto quizás. Y acá vemos un cuadro de necesidades nutricionales que siempre va a depender de la especie animal de la cual nosotros estemos hablando y de la cual nosotros vamos a requerir para el uso de estas especies para la experimentación en particular. Entonces vamos a ver que el consumo de agua va a ser muy diferente para una rata que de un conejo específicamente. También el consumo de alimento va a ser muy diferente al de un ratón respecto de un cobayo, y todas las necesidades nutricionales
así como todos los parámetros fisiológicos ya están estudiados previamente y ya se sabe y se conoce de cada una de estas especies de animales de experimentación. Bueno, tenemos vías de inoculación para estos animales de experimentación. Tenemos innumerables vías de administración de sustancias. Y fíjense que de acuerdo a la especie animal de la cual estemos hablando, se puede utilizar una u otra con mayor o menor facilidad. Ustedes saben que va a ser muy diferente hacer una administración oral, va a ser muy diferente en un ratón que de un conejo, por ejemplo. Entonces va a depender de la investigación que yo quiera realizar y del animal en particular que yo esté empleando para mi investigación. En general, la vía de inoculación preferida o la que más se utiliza es la endovenosa, ¿sí? Y hay diferentes tipos de venas que se utilizan para cada uno de los animales de experimentación, ¿sí? En general se suele utilizar más la vena, por ejemplo, la vena caudal en rata-ratón, la vena de la cola en la rata, la vena safena, ¿sí? La vena auricular en el conejo, que es muy finita. Y después tenemos las vías de extracción, que en general nuevamente va a depender de la especie animal con la cual estemos trabajando y de la cantidad de material que yo necesite obtener de esa especie animal con la cual esté trabajando, ¿sí? Entonces tenemos que para la extracción tenemos la arteria de la oreja para trabajar con el conejo, la amputación de la cola para el ratón, que permite la extracción de grandes cantidades para lo que es el ratón, de grandes cantidades de sangre. También tenemos la vena coccigia en la rata, la vena yugular en la rata. Y ya el corazón en general siempre se suele utilizar en cobayos y conejos cuando ya finaliza la experimentación, ¿sí? Ya no se va a utilizar más al animalito porque ha llegado el fin de la experimentación. Obviamente que estos animales de experimentación tienen enfermedades comunes y enfermedades específicas para cada uno de estas especies animales. Las enfermedades comunes en general suelen tener diarreas, estafilococos, estreptococos, y como enfermedades específicas en general siempre va a depender. Por ejemplo, la rata tiene Hemobartonella. Son todas enfermedades que ellas nos pueden transmitir o que pueden tener, obviamente, y que es muy importante el conocerlas, ¿sí? Y vamos a lo que es bioterio. La palabra bioterio viene del griego bios, que significa vida, y teirón, que significa conservar. En definitiva, el bioterio sería el lugar que va a estar destinado a la cría y al control de los animales de laboratorio que van a ser utilizados como reactivos biológicos. En general esto es un término nuevo también, el de reactivos biológicos, que son todas las especies animales de las cuales estuvimos hablando, en protocolos experimentales en particular, ¿sí? La clasificación de los bioterios va a depender de su uso, donde vamos a tener bioterios de producción, donde se puede dar de que aquellos bioterios se utilicen para reproducción, para crianza o para distribución de diferentes especies animales. Tenemos bioterios de experimentación en particular
o en algunos casos se pueden dar ciertos bioterios que sean de producción y de experimentación. De acuerdo a su construcción, pueden ser horizontales o verticales. Esto siempre va a depender del requerimiento específico que necesite los animales con los cuales vamos a trabajar dentro de ese bioterio y de acuerdo al nivel de bioseguridad que presenten. Obviamente que de acuerdo al nivel de bioseguridad que presente, todas las condiciones que se necesiten para construir ese bioterio, ¿sí? Los elementos de protección del personal, los elementos de higiene y de bioseguridad que va a tener cada uno de estos bioterios siempre va a depender no solo del animal con el cual se esté trabajando, sino también de los microorganismos con los cuales vamos a estar trabajando dentro de ese bioterio. De acuerdo a los requerimientos específicos tenemos entonces los bioterios convencionales y los bioterios donde se crían los animales libres de patógenos específicos. De acuerdo al nivel de bioseguridad teníamos 4 niveles de bioterio que vimos en la clase de bioseguridad, donde el de menor grado, por decirlo, va a ser el 1 y el de mayores condiciones como para la generación de este bioterio va a ser el 4, por los microorganismos con los cuales vamos a estar trabajando dentro de ese bioterio. Así tenemos que las condiciones de alojamiento de los animales dentro del bioterio va a depender del microclima o del microambiente y del macroambiente de los animales. Lo que tenga que ver con el microambiente de los animales de experimentación o animales dentro de ese bioterio vamos a tener en cuenta todo lo que sea o lo que tenga que ver con ese animalito, como lo es la jaula, las camas, el alimento, la densidad de animales que yo tenga por jaula, el agua y todo lo que tenga que ver con el macroambiente va a ser, por ejemplo, la temperatura, condiciones de humedad, la luz, los ruidos, los olores, la ventilación. Todas estas condiciones también tenemos que tener en cuenta para poder elaborar un bioterio o trabajar dentro del bioterio. Y vamos a hablar solamente un poquito de lo que es la ética y legislación para poder trabajar con los animales de experimentación. Si bien la ética, como ustedes sabrán, es muy amplia, porque la ética concierne a todas las acciones de los humanos y los valores que guían a las acciones de los humanos, y también tenemos que tener en cuenta que hay innumerables éticas. Tenemos ética profesional, ética social, ética animal, ética personal, que todas van a estar influenciadas por muchos factores, pero para no irnos, en definitiva acá vamos a hacer hincapié a lo que es la ética para trabajar con estos animales de experimentación. Siempre lo que tenemos que ver para poder trabajar con estos animalitos es que el beneficio humano que se obtenga de trabajar con estos animales sea lo más igual, o sea, lo más igualitario al sufrimiento que va a pasar ese animal, ¿sí? Por lo cual hay una regla de las 3 R's que es muy conocida ahora dentro de lo que es el mundo de la experimentación animal, donde tenemos que esta regla nos dice que para trabajar con los animales de experimentación tenemos que hacer uso de estas reglas de reducción, reemplazo y refinamiento. La reducción va a ser hincapié al número de animales con los cuales nosotros estemos trabajando. Si nosotros podemos llegar a reducir el número de animales con los cuales podemos trabajar, es muy importante y de esta manera vamos a evitar el sufrimiento de más animales. También podemos reemplazar por métodos alternativos todo lo que tenga que ver nuestra investigación. Podemos utilizar otros modelos matemáticos, químicos por computadora. Podemos utilizar cultivos celulares.
Y también refinar todo lo que tenga que ver con el refinamiento, es decir, refinar no solo las técnicas de manejo, de uso de diferentes tipos de elementos, sino también todo lo que tenga que ver con las condiciones de alojamiento de ese animal para reducir su dolor y para reducir al máximo posible el estrés que tienen estos animales. Así tenemos modelos alternativos en educación, por ejemplo, quizás ustedes vieron que se utilizan o se emplean muñecos, se emplean diferentes tipos de maquinarias, por decirlo, ¿sí? Se emplean diferentes tipos de aparatos, inclusive para realizar prácticas de ovariohisterectomía en perros, y hay numerosos modelos y también programas que se pueden utilizar para o como modelo alternativo de educación. Después, dentro de las normativas, tenemos que hay un comité de ética de experimentación animal que tiene normativas internacionales, donde hay innumerables organizaciones que hace mucho vienen trabajando en todo lo que tenga que ver con los principios éticos de el manejo y el uso de animales de experimentación. Tenemos todo lo que es la línea europea, por decirlo, y todo lo que tenga que ver con la línea americana, donde hay innumerables protocolos, principios, normativas que se pueden seguir como para trabajar con animales de experimentación. Actualmente la Organización Mundial de Sanidad Animal tiene numerosas asociaciones. Fíjense que en Argentina existe la Asociación de Especialistas en Animales de Laboratorio, que se encargan de todas las normativas que avalen el uso de animales de experimentación. Así tenemos también que este Comité de Ética de Experimentación Animal tiene normativas nacionales, donde tenemos a la ANMAT, donde tenemos una Asociación Argentina para la Ciencia y Tecnología en Animales de Laboratorio. También tenemos una ley nacional, la 14.346, que hace referencia a Ley de Maltratos Animales, donde se mencionan todos los actos de crueldad y actos de maltrato animal con pena de prisión sería para aquellas personas que hagan o que induzcan algún tipo de maltrato a animales. También tenemos al SENASA. Y tenemos una normativa institucional dentro de la Facultad de Veterinaria. Tenemos al CICUAL. Este Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Laboratorio, de Animales de Laboratorio, tiene como objetivo vigilar el bienestar de los animales y su buen uso en la investigación, ¿sí? Está constituido por la Facultad de Ciencias Veterinarias. Obviamente que la institución va a estar constituido ese comité dentro de la facultad por el investigador y también por el bioterio. Es decir, que el investigador va a formular un proyecto, ¿sí? Y lo va a pasar al comité. El comité va a evaluar el protocolo para ese proyecto en particular y va a tener en cuenta lo que se va a trabajar, en qué bioterio se va a hacer y qué es lo que va a realizar ese investigador para que se cumplan con las normas que tenga ese comité. Muy bien. Y bueno, chicos, esta ha sido la clase de hoy. Tenemos como actividad práctica la resolución de cuestionario. El cuestionario va a tener el nombre de animales de experimentación. Si necesitan un poco más de lectura, tienen disponible en la página de SAPUVET, en la pestaña de animales de laboratorio bioterio. Y el cuestionario va a estar disponible desde el 24 hasta el 25 a las 12 horas. Van a ir entonces a la página de Moodle de la Cátedra de Salud Pública, van al sector de cuestionarios de clases prácticas, realizan el cuestionario y eso es todo. Muchísimas gracias, chicos.